Les decía, para meternos ya en el tema de Durkheim, que es importante entender en qué contexto Durkheim escribe, produce lo que produce. Estamos en pleno auge del desarrollo industrial, hay importantes ciudades europeas que han cobrado envergadura por justamente la erradicación de industrias y la concurrencia de enormes masas poblacionales para hacer mano de obra en las industrias crecientes, básicamente las industrias eh, eh, manufactureras, textiles, las vinculadas con la producción de insumos para la industria, la vinculada con el desarrollo del carbón y de la industria del vapor, la vinculada con la industria del hierro, ¿no? De la producción de navíos, de materiales pesados. Entonces, digo, hay como una dinámica muy fuerte de desarrollo de la industria en el continente europeo, eh, desarrollo industrial que no podría haber sido posible sin la conquista de América. Digo, esto tampoco lo vamos a ver porque no es un tema nuestro, pero gran parte de la riqueza que se extrajo de las colonias, tanto de las colonias americanas como las de las colonias asiáticas, abrevaron a riquezas que financiaron el desarrollo industrial. ¿Por qué? Porque gran parte de esos recursos fueron cooptados por la burguesía. Y la burguesía le dio un canal productivo a una cantidad de bienes de capital que se transformaron en industrias. ¿Sí? Entonces, es importante poder entender esto porque Durkheim también empieza a mirar hacia dónde progresa la sociedad y cuál es el estadio al que la sociedad va a ir arribando con el paso del tiempo, ¿no? Él hace un recorrido histórico para mostrar ciertas cosas de cómo se va transformando la sociedad y cómo se consolida la sociedad, y por otro lado también está mirando hacia dónde va. Tiene como esta capacidad de poder tener una mirada macrosocial en términos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Después podemos discutir si esa mirada es equivocada o no, pero tiene esta capacidad intelectual de escribir esto allá por inicios del siglo XX. La otra cosa que pasa es que el propio desarrollo del Estado moderno y la propia consolidación de la burguesía como clase en el poder genera una escisión entre la esfera política del Estado y el mercado, ¿no? O sea, el mercado es donde la burguesía hace su juego, donde realiza el comercio, donde concurren la oferta y la demanda, y donde los frutos del trabajo tienen su realización. ¿Sí? Es también el mercado el lugar en donde el trabajo como mercancía va a tener concurrencia. ¿Sí? O sea, es aproximadamente a mediados del siglo XIX donde se institucionaliza el mercado de trabajo. Yo siempre tiendo a contar esto de que en Inglaterra había unos decretos que eran los decretos de Stinhamland que aseguraban el derecho de un ingreso por el hecho de ser súbdito de la corona inglesa. Toda la ciudadanía en Inglaterra cobraba un sueldo por el hecho de ser súbdito de la corona. Se pueden imaginar ustedes que los liberales e industriales liberales y los comerciantes de alto cuño empezaron a socavar este decreto, a buscar su derogación, bajo pretexto de que esas normas incentivaban la vagancia de la gente, de que la gente no concurría a los trabajos, no se inclinaba al trabajo porque ya tenía un ingreso. Entonces, allá por la década del 30, en el año entre 1830 y 1840, estos decretos son derogados y al día siguiente nace el mercado de trabajo. O sea, la gente
tiene que salir a cubrir ese ingreso que hasta ese momento tenía, yendo a vender su fuerza de trabajo a la industria creciente para poder cobrar un salario y poder vivir. Obviamente que los argumentos que daban era falaz ese argumento de incentivar la vagancia, porque hay una tendencia humana de progreso, de algún modo, aún instalado en términos simbólicos. Entonces, la gente que tenía ingreso y resolvía su vida cotidiana con el ingreso soberano, con el ingreso ciudadano, o con el ingreso de ser súbdito, además trabajaba, sumaban mayor nivel de ingresos. Bueno, también es cierto que era un mecanismo de control social tener ese nivel de desarrollo extendido, pero era un derecho universal. Al ser derogado, los sujetos, como sujetos individuales, ya no como colectivo, tienen que salir al mercado de trabajo a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Pero les decía, se produce una escisión entre lo que es la esfera del mercado y la esfera del Estado, y el mercado funciona como si fuera, o sea, el Estado ya sabemos, ¿no? Los tres poderes, los representantes del soberano, elegidos por el pueblo, o sea, por la masa de ciudadanos, y un mercado autorregulado que funciona sin intervención del Estado, donde concurren la oferta y la demanda, y donde, de algún modo, se realizan todas las relaciones sociales estructurales y el encuentro del trabajo y la producción, ¿no? Pero este mercado autorregulado no parte de condiciones equivalentes. O sea, la sociedad que se encuentra en el mercado no es la sociedad de ciudadanos iguales. Es una sociedad atravesada por la desigualdad del derecho de propiedad, por quién tiene y quién no tiene, por la escala de quienes ganan lo que ganan. Entonces los niveles de participación en el mercado no siempre son iguales. En general son muy desiguales. Y este mercado autorregulado no opera igualando las condiciones de la oferta y la demanda, sino acentuando las diferencias. Sobre todo acentuando las diferencias de la demanda. Y esto va a generar enormes crisis sobre fines del siglo XIX, enormes crisis de pobreza. Piensen ustedes que hasta 1870, 1880, el trabajo asalariado era un trabajo que no tenía límite de horas, que no tenía límites de edad, o sea, era un trabajo que realizaban tanto niños como adultos. O sea, el trabajo infantil estaba, nadie restringía, nadie inhibía el trabajo infantil. Entonces, este mercado estaba atravesado por muchas injusticias y llega a finales del siglo XIX en un estado de crisis y de situación de desigualdad extrema muy, muy compleja, que va a traer consecuencias después, en pocos años, al inicio del siglo XX, va a traer algunas consecuencias de reordenamiento social y de intenciones de tratar de empezar a generar ciertas intervenciones del Estado, regulando un poco o arbitrando sobre las desigualdades que produce el mercado. Pero ese es el contexto en el que Durkheim escribe. Y como yo les decía en la clase pasada, que se acordaran de algunas cuestiones de cómo se va estructurando la sociedad, es muy interesante mirar en la educación como socialización cómo describe Durkheim el modelo social, ¿no? Para Durkheim, la sociedad está estructurada en el modelo social de Durkheim está estructurada en diferentes sectores. Si ustedes ven esta filmina que están viendo aquí, cada uno de los dibujos en celeste conformaría un sector de la sociedad. Cada uno de estos sectores, dentro de lo que es la trama social, cumple una función específica.
que es aquella que define su propia especificidad, ¿no? Entonces uno va a tener el sector de los artesanos, el sector de los industriales, el sector de los productores del campo, el sector de los científicos, el sector de los políticos, el sector religioso. Hay diferentes sectores. Digo, piensen ustedes la distribución de la economía por ramas de actividad, ¿no? Están los metalúrgicos, están la industria del cuero, están los ganaderos. Fíjense que hay veces que uno lee las discusiones dentro del campo, no es lo mismo el sector agropecuario que el sector ganadero. Está el sector de la minería, que también tiene su diversificación, a veces sectorizada. Entonces, la sociedad es un conjunto de sectores, que en la medida que la sociedad se desarrolla, estos sectores se amplían, ¿no? Ahora, estos sectores están definidos por la función que cumplen. Y dice Durkheim, están llamados a cumplir la función con la mayor excelencia posible. Dentro de este modelo, dice él, estos sectores conviven del mismo modo que distintos órganos conforman un organismo vivo. Él hace una homología, por eso se dice que Durkheim tenía una concepción organicista, de que cada sector se constituye como si fuera un órgano del cuerpo humano, o un órgano de un ser vivo. Y como un órgano de un ser vivo, está determinado por funciones generales que ese cuerpo tiene respecto del conjunto de los órganos, ¿no? Esas funciones generales, dice él, que sostienen de algún modo el funcionamiento general de los órganos entre sí, a partir de cumplir cada uno una función, pero integrados en un sistema vivo, dice, la inclusión de los órganos en ese contexto general determina niveles de equilibrio social. Dice, la sociedad está estructurada por sectores que transitan en un permanente equilibrio social. Ese equilibrio social está determinado por la característica general que tiene ese organismo respecto de sus órganos, ¿sí? Y ese equilibrio se obtiene gracias a que parte de esa integración que ese organismo vivo tiene está determinado por un conjunto de principios y de pautas que las diferentes funciones de los distintos sectores acuerdan tener entre sí. Entonces, el modelo social que plantea Durkheim es un modelo de sectores sociales que en el texto él menciona como clases, pero no es el mismo concepto de clase social que el de Durkheim. Ojo acá, que el de Marx. Ojo acá, perdón por el acto fallido. El sector social, los sectores sociales o las clases que define Durkheim no es el mismo concepto de clase social de Marx. Marx define la clase social por el lugar que los sujetos ocupan en una relación de producción específica. Para Marx hay solo dos clases sociales: los propietarios de los medios de producción, que son la burguesía, y quienes venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario, que es el proletariado, la clase obrera. Es importante tener porque hay una diferencia de concepción, porque justamente Durkheim le está diciendo a Marx, lo que le está contestando es, no hay dos clases sociales, hay un montón de sectores sociales. Estos sectores sociales, cual órganos dentro de un organismo vivo, están en una situación de homeostasis, de equilibrio social. ¿Y cómo se asegura ese equilibrio social? A partir de lo que ese organismo vivo tiene en común para el conjunto de los órganos. Es decir, que la sociedad está sostenida por aquellos aspectos que hacen al consenso social, aquellos que todos los sectores están de acuerdo en seguir respetando
en seguir manteniendo y que es común a todos, que son los principios, las normas, las tradiciones, las regulaciones, las leyes, aquello que es común y que todos tenemos, el lenguaje, aquello que es común y en lo cual todos estamos de acuerdo en que tenemos que tener para vivir en sociedad. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la característica que tiene la estructura social para Durkheim es una sociedad estructurada en estratos sociales, en sectores sociales, que cumplen una función. Están definidos por la función que cumplen. Y están llamados a cumplir esa función con la mayor excelencia. Para que justamente este organismo social, este modelo social funcione y crezca y se desarrolle y progrese. Progrese de manera lineal hacia un futuro cada vez mejor. Claro, este es un modelo donde no hay conflicto social. La constitución de la estructura social que define Durkheim no está atravesada por el conflicto, sino por el consenso. Todos los aspectos comunes a todos los sujetos que forman parte de esta sociedad y que conforman los diferentes sectores tienen una base común que los hace pertenecer a esa sociedad determinada y no a otra. ¿Sí? Entonces, eso que acuerdan, ese consenso que se establece en esos primeros principios, en esas regulaciones, en esas tradiciones, en esas pautas, en ese lenguaje común, en esos códigos comunes, tiene que ver con el principio del consenso. No hay conflicto acá. Durkheim no habla de conflicto social, sí habla de ligeras disrupciones en la estructura. Esto quiere decir, hay sectores que crecen, que su propia excelencia los lleva a transformarse, y eso genera ciertas disrupciones que, como en todo desarrollo y en todo crecimiento, el resto del organismo social, el resto de esa estructura social, rápidamente tiende a recomponerse y a seguir ese efecto de arrastre para volver otra vez a restablecer el equilibrio. Entonces, las disrupciones que se producen son las que posibilitan que el desarrollo se produzca y que la sociedad crezca. A veces en estas disrupciones puede haber algún sector que se reconvierta, puede haber algún sector que desaparece y aparece otro nuevo, puede haber sectores que crecen mucho y esto ayuda y arrastra a otros sectores que tienen dependencia de lo que ocurre en ese sector. Entonces rápidamente eso genera equilibrio y progreso. Entonces, para él, estas disrupciones, que pueden tener cierta efervescencia social en algunos contextos, no son más que disrupciones. La sociedad está más orientada al equilibrio y al consenso que al conflicto. No hay conflicto acá. No hay conflicto instalado entre los sectores sociales, sino una necesidad de funcionamiento acordado, consensuado y común. Ahora, es muy interesante mirar esto porque este aspecto común que hace al desarrollo, al modelo social, estos primeros principios, estas normas, estas pautas, estas tradiciones, estos elementos de la cultura social que son comunes a todos los sectores, determinan un nivel de solidaridad mecánica dentro de la sociedad. Hay una solidaridad mecánica que todos tenemos respecto de estos principios y de estas pautas, de esto que es común a todos. Cuando esa solidaridad mecánica se rompe, la ley actúa, ¿no? El delito es un modo de romper con la solidaridad mecánica que existe entre los diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Y también hay una solidaridad orgánica, que es la relación, o sea, la solidaridad mecánica es de los diferentes sectores sociales respecto del conjunto. Y la solidaridad orgánica tiene que ver con las relaciones que los diferentes sectores tienen entre sí para que esa sociedad se desarrolle, no solo sobreviva, sino que además se desarrolle y crezca. Entonces, hay una solidaridad orgánica
en términos de las funciones que cada órgano, cada sector cumple dentro de esa estructura social. Entonces, acuérdense, solidaridad mecánica, solidaridad orgánica, como parte integrante del equilibrio social y de los elementos que la sociedad consensúa en común a todos los sectores sociales. ¿Sí? Entonces, como cada sector social cumple una función, es natural que haya una solidaridad orgánica entre esas funciones, o sea, que cada función aporte a las otras funciones que realiza otro sector social y a los sectores sociales entre sí, para el sano desarrollo de esta sociedad. Ahora, obviamente, este modelo social que plantea Durkheim, un modelo social orientado al progreso, orientado al desarrollo, que se mueve por pequeñas disrupciones en un equilibrio constante que se va restableciendo y que a veces perdura bastante tiempo hasta que se produce una nueva disrupción o unas nuevas disrupciones, y así el progreso social se va realizando. Este modelo social, obviamente, va acompañado de un modelo educativo. O sea, ustedes fíjense de aquella tradición que viene de cómo se organizaban los gremios en la ciudad, ¿no? Diferentes gremios que responden a diferentes funciones, a diferentes producciones de manufacturas, a esta conceptualización de sectores sociales ya no divididos por lo que cada uno produce, sino por la función que cada uno cumple, ¿no? Entonces, hay sectores que tienen que ver con servicios, hay sectores que tienen que ver con la producción, hay sectores que tienen que ver con el trabajo de la tierra, hay sectores que tienen que ver con el gobierno, hay sectores que tienen que ver con la educación, hay sectores que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia. Durkheim hace una nota muy interesante respecto de cuál es la preeminencia de estos sectores sociales. O sea, él cuando habla del Estado, es decir, el Estado, hay un sector que responde a lo que es el gobierno, y él dice, por un orden racional y por esta contemporaneidad atravesada por el gobierno de la razón, quienes debieran gobernar esta estructura social debieran ser los científicos, porque son los que más capacitados están para poner a la razón al servicio de los intereses del bien común, ¿no? Bueno, en esto se equivocó, porque los científicos nunca han tenido gobernanza sobre la estructura social, ni siquiera los cientistas políticos son los que gobiernan los países o las estructuras sociales o los estados. Entonces es interesante mirar esto porque este es un primer error que tiene Durkheim en su teoría y en su desarrollo conceptual. El segundo error que tiene es que así como tuvo mucha genialidad en la definición de ciertos conceptos, como el de equilibrio social, el de consenso, el de las funciones, de hecho es el padre de la corriente sociológica funcionalista, porque es el primero en conceptualizar a la sociedad en función, valga la redundancia, a partir de, para no repetir términos, define el modelo social a partir de las funciones que cada sector cumple dentro de la estructura social. A partir de las funciones que cada sector cumple dentro de la estructura social. Y obviamente que cada sector va a tener que cumplir de la mejor manera esa función para que la sociedad funcione de manera óptima y excelente, ¿no? Habla acá de excelencia. Y prima acá aquellos que tienen el mejor conocimiento para poder gobernar, hacerse cargo del Estado y gobernar a la sociedad. Y él dice, estos debieran ser los científicos. Bueno, la historia social mostró el surgimiento de un sector específico para esto, que son los políticos, que son los partidos políticos, que juegan su rol en términos de ser los sujetos que cumplen la función
de gobernar y de hacerse cargo de las riendas del Estado y de definir sus políticas. Pero también es cierto mirar que en la medida que se definen políticas de Estado, o sea, políticas que a lo largo del tiempo crecen y se desarrollan y no varían, o sea, se expanden pero no cambian esencialmente, uno puede mirar ahí que estas políticas de Estado, desde la conceptualización de Durkheim, pasan a formar parte de elementos de la solidaridad mecánica, aquello con lo que todos estamos de acuerdo, ¿sí? Hoy nadie discutiría el derecho a la educación como un derecho necesario, inherente al desarrollo del ser humano. Forma parte de elementos de esta solidaridad mecánica en la cual todos acordamos, ¿no? Y de hecho, cuando hay alguien que no puede cumplir con la obligatoriedad escolar o no puede asistir a la escuela, hay denodados esfuerzos de la política y del Estado para resolver ese problema, y también es cierto que hay una ruptura en ese caso de la solidaridad mecánica. De hecho, la ley 1420 en este sentido va a reafirmar, que obviamente nunca se llegó a cumplir a rajatabla, que si las familias no mandan a sus hijos a las instituciones, el poder de policía puede concurrir a su domicilio y llevar al niño o a la niña a la institución educativa para recibir la enseñanza, ¿no? Entonces hay como una suerte de peso de no dejar al arbitrio la vulneración de esta solidaridad mecánica que todos acuerdan, que es que todos los niños y las niñas de hasta los 12 años tienen que pasar por el sistema educativo, ¿no? Como define la ley 1420. Pero bueno, vamos al modelo de educación que tiene Durkheim.